Cuando cumplí 15 años, mis padres me obsequiaron un viaje a Nueva York. Fue a principios del 79 y fui a Nueva York a visitar a mi tía. Mientras estaba allí, ella hizo los arreglos para que yo pudiera ir a una escuela de inglés. Era una escuela que realmente era para adultos, pero a mí me encantaba porque estaba allí todo el día y aprendí mucho. Y al mismo tiempo, en Nicaragua había mucha inestabilidad política, muchos problemas que habían sucedido a lo largo de muchos años, pero que estaban empeorando en esa época. Yo estaba muy preocupada por mi familia, por lo que estaba pasando, y yo quería regresar para poder estar con ellos. Cuando volví a Nicaragua, la inestabilidad política estaba empeorando. Un grupo de rebeldes tenían años ya de estar tratando de sacar al gobierno. El gobierno intentó sacar a esos rebeldes y después de unas semanas de estar en esta situación, decidieron bombardear esa parte de la ciudad. Las estaciones de radio, las emisoras de radio de Managua estaban cerradas. El gobierno las cerró, entonces realmente no sabíamos lo que estaba sucediendo. Pero por la noche tratábamos de escuchar las emisoras de Costa Rica. Y ahí escuchábamos la cantidad de personas que habían muerto a causa de los bombardeos todos los días. Entonces recuerdo que al siguiente día, otra vez, ver esos aviones y era bastante aterrador. Recuerdo que en la noche poníamos los colchones sobre el piso porque pensábamos que eso nos iba a proteger en caso de que hubiera balazos. Sabía que estaban muriendo niños, muriendo familias enteras con cada bomba. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué Dios no hace nada para detener esto? ¿Por qué Él permite que sucedan estas cosas? Y fue una pregunta que yo tenía en mi corazón. Y no es que yo estaba enojada con Dios, pero yo me preguntaba por qué Él no hacía nada para detener esto. Afortunadamente, esta situación a las pocas semanas terminó. Sucedió algo y el presidente de la República se fue. Recuerdo ese día, después, cuando el presidente de la República salió del país, que los rebeldes salieron a las calles a celebrar el triunfo. Y creo que nunca en mi vida he vuelto a sentir ese gozo de forma masiva, colectiva, con tantas personas celebrando y sintiéndose felices. Cuando tenía como 17, terminé la secundaria y empecé a ir a la universidad. Asistía a la Universidad Centroamericana y estudiaba ingeniería industrial. Y fue una época bonita porque a mí me gustaba mucho aprender, siempre me gustó la escuela y lo disfrutaba mucho, pero la situación de Nicaragua estaba empeorando y empeorando. Y así es que decidí casarme con el que era mi novio en aquella época. Nos casamos y decidimos dejar el país inmediatamente y nos fuimos a vivir a San Francisco, California, donde ambos teníamos familia. Mi madre y mis hermanos se fueron a Estados Unidos también con nosotros como un año después que nosotros llegamos. Esos primeros años en Estados Unidos fueron difíciles por el idioma, por la cultura, por el clima. Afortunadamente, tanto mi esposo como yo teníamos trabajo, podíamos trabajar y eso era una bendición muy grande. Y también como 2 años después de casados, tuvimos un bebé, nuestro hijo Javier, que para mí fue un motivo de mucha alegría en mi vida porque él me dio una razón para vivir y para seguir luchando y para tener esperanza en el futuro. Mi esposo trabajaba mucho en ese tiempo. Más o menos como 6 meses después que nació nuestro hijo, él perdió un trabajo que tenía que era muy estable. Y parece ser que ese fue el principio de que él empezara a caer como en un abismo. Se fue de bajada poco a poco. Cuando éramos novios, yo sabía que él tomaba alcohol y también que fumaba marihuana, pero no era tan grave en aquella época. Pero a partir de ese momento en que él perdió ese trabajo,
Nunca tuvo un trabajo estable después de eso y simplemente cayó de forma más grave en el consumo de drogas. Y la situación era cada vez peor. Yo traté de ayudarle mucho a él. Yo trataba de hablar con él, de ayudarle, de pedirle que buscara un trabajo, que tratara de salir de esa trampa. Yo traté de trabajar como niñera para poder estar con mi hijito y podía llevar a mi niño conmigo. Pero también lo que sí era que en las noches iba a la escuela, porque yo quería tratar de prepararme para poder tener un mejor futuro en todo sentido. Fueron unos días muy difíciles para nosotros porque mi esposo, recuerdo que había veces en que me lo encontraba en la calle, cerca de la casa, y trataba de hablarle y él ni siquiera me reconocía. O sea, estaba totalmente perdido y metido en las drogas. Recuerdo que yo fui a terapia, yo fui a los Alcohólicos Anónimos, yo intenté muchas cosas para ayudarle. Pero simplemente la situación era cada vez peor. Y recuerdo una tarde y me fui a la escuela, me fui a la parada del autobús, y cuando estaba en la parada del autobús recordé que tenía que llevar un libro o algo y me fui a la casa para buscarlo. Entonces cuando empecé a caminar hacia la casa y ya estaba llegando al apartamento donde vivíamos, vi que había un auto estacionado casi enfrente y habían varios hombres adentro, como 5 hombres adentro del carro, y estaba como lleno de humo. Y algo me hizo acercarme un poco para ver qué estaba pasando, quién era. Y me di cuenta que en medio de los hombres había un niño y que ese niño era mi niño, mi hijo, mi bebé. En ese momento me llené de enojo, golpeé la ventana, abrí la puerta y tomé a mi niño y le dije a él: dame a mi hijo, esta es la última vez que tú haces esto. Y ese día fue el día en que yo tomé la decisión de divorciarme de mi esposo, porque ese día yo perdí totalmente la confianza en él y creo que también perdí cualquier amor que sentía por él, lo perdí ese día. Realmente no fue fácil terminar esa relación porque, o sea, ¿cómo termina uno una relación con una persona con la que ha estado tantos años? Y esos días después que él se fue fueron muy difíciles porque a pesar de que era más fácil para mí, en cierta forma, que él ya no estuviera ahí, pero yo todavía tenía el temor de que volviera. Tenía la incertidumbre de que si yo iba a poder realmente criar a mi hijo en un entorno que el que se pudiera evitar que él cayera en una trampa similar a la de su padre. Y yo me sentía desesperada. Realmente era una época de mucha desesperación, de incertidumbre, de miedo, de temor. Fue muy difícil. La libertad que Dios nos da para poder tomar decisiones por nosotros mismos es el albedrío, y que mucha gente usa esa libertad para escoger, para hacer cosas malas. Y Dios no puede venir y quitarles esa libertad que ellos tienen. A veces hay situaciones que no sabemos por qué suceden. Ahora yo sé que debemos ser pacientes cuando tenemos estas preguntas, que sé que llega el momento en que podemos ver con claridad las cosas y que podemos saber exactamente por qué sucedieron.